Hola a todos, esto es Polyglot Podcast. Yo me llamo Cristian, yo soy finlandés, estoy ahora en Rovaniemi, Laponia, norte de Finlandia, y yo hablo español porque lo he estudiado en el bachillerato aquí en Finlandia. Y hoy en este episodio tengo Lucas como invitado de Chile y hoy nosotros vamos a hablar con Lucas como él ha aprendido todas las lenguas que sabe y un poco de Chile también, como la cultura, las lenguas, del punto de vista de Lucas, por supuesto. Entonces, bienvenido, Lucas. Gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Al inicio, ¿puedes un poco presentarte quién eres, dónde estás ahora mismo? Y bueno, yo soy Lucas Arancibia, soy de Chile. Nací en Temuco, en el sur de Chile, pero ahora vivo en Santiago, la capital de Chile. Tengo 26 años y soy licenciado en Historia, también profesional del turismo. Y bueno, desde hace muchos años estudio más, desde como más de 10 años y he aprendido varios y soy un gran apasionado por el estudio de las lenguas del mundo. Dijiste que tienes 26 años, Sí, 26. Sí. sí. Y vives en Santiago, pero ¿cuál fue la ciudad donde naciste? Nací en Temuco. Temuco. Temuco, sí, es una ciudad en el sur de Chile, en la región de Araucanía. Se llama la región de Chile de donde... Sí. ¿Y cuál es la distancia de Santiago? Más o menos unas 8 horas, 9 horas en bus. Ok, como casi 1000 kilómetros Sí, a ver, sí, aproximadamente unos 1.000 kilómetros, diría yo, un poco menos. sí. Y ahora yo quiero saber un poco de tu familia, del medio ambiente eh, en esa ciudad. Ya olvidé el nombre de Temuco, Temuco, sí, no te Temuco, preocupes. Temuco, Temuco. Sí. Como por ejemplo, ¿qué lenguas tus padres hablaban en tu cuando Sí, sí, creciste claro. y en tu niñez? ¿Y qué lengua se puede oír allí? ¿Solo español o también algunas otras lenguas? Bueno, hay básicamente dos lenguas, una que es la lengua hegemónica, que es el español, que es de hecho el idioma oficial de Chile, la lengua que todo el mundo habla en Chile, y luego está el mapuche zungún, o se puede llamar mapudungún, que es la lengua originaria, la lengua ancestral de Chile, que la habla, bueno, en el país aproximadamente unas 200.000 personas, me atrevería yo a decir, nativos, quiero decir y que era el idioma que hablaban los pueblos mapuches, o sea, que hablan, me refiero a que hablaban antes de la conquista hispánica de América, y que se fue reduciendo a medida que se llevaba a cabo la conquista y luego ya cuando Chile se independiza de España y empieza a agudizarse podríamos decir, limpieza étnica, limpieza lingüística que se llevó a cabo. Entonces hoy día quedan pocos hablantes del mapuche zungún, una gran parte está en Santiago, la capital de Chile, y otra parte queda en el sur. Y bueno, yo crecí en un entorno que era muy monolingüe. En Temuco el 99% de la gente habla solamente español. En algunas ciudades pequeñas o provincias alrededor de Temuco, que son sectores algo más rurales, uno puede encontrar personas que hablan, que son nativos del mapuche zungun, pero en Temuco es todo en español. Entonces yo crecí solamente con español, pero muy de pequeño me comenzaron a interesar los idiomas y los empecé a estudiar por mi propia cuenta, de manera autodidacta. Entonces ¿En comencé a qué edad? aprender
A ver, desde los 10 años, 11, 12, por ahí, diría yo, tal vez un poco antes. Pero de muy niño siempre me interesaba veía anime y me interesaban las letras del japonés, las letras del chino, me interesaba, leía muchas cosas, pero ya cuando comencé formalmente a estudiar fue ya a los 11, 12. Fue cuando me regalaron un libro de italiano y comencé a estudiarlo obsesivamente. Italiano fue mi primera segunda lengua y de ahí para adelante fui con los años añadiendo más idiomas. Pero a lo que iba es que a pesar de que yo nací en un entorno y me crié en un entorno monolingüe, yo me rodeé de muchos idiomas porque ya existía internet, ya existían los computadores, etcétera, y yo podía ver videos en otros idiomas, escuchar cosas y encontrar cierta información. Entonces, de alguna manera, siempre estuve en contacto de otros idiomas, aunque no los pudiera hablar con nativos. En YouTube o dónde? Claro, claro. En YouTube, sobre todo, veía videos en otros idiomas, diferentes cosas. Más que nada YouTube. En ese tiempo, cuando yo era niño, más que nada era YouTube. Sí. ¿Y tú naciste en el año 2000? Sí, 2000. Sí. Y en Temuco, en la escuela, ¿cuándo empezaste a estudiar inglés? No, el inglés vino más tarde. El inglés vino como a los 15 años. ¿Por qué? Porque yo, a ver, no me iba, no me iba mal en inglés, pero tampoco me iba muy bien. Nunca le presté atención al inglés. Me interesaban más otras lenguas, como el chino, como el italiano, como el japonés. Y nunca realmente me interesé por el inglés, pero ya a los 15 cuando descubrí que, bueno, era el idioma internacional, había que hablarlo y era muy importante, y casi toda la gente que estaba interesada en lenguas sabía inglés, me dije, ya, lo voy a aprender. Y lo aprendí bastante rápido. Solamente me tomó un par de meses llegar a un buen nivel. Y ahí lo empecé a seguir estudiando. Sí. Entonces, a las 15 te empezó a interesar el inglés, pero ¿ya tenías clases de inglés en la escuela? Sí, sí teníamos clases, pero déjame decirte que en Chile la educación con respecto al inglés, a la lengua inglesa, es muy poco eficiente, ¿ya? No sé si precaria es la palabra, pero es poco eficiente. No se enseña bien el inglés, se enseña desde hace muchos años y siempre se ha enseñado para que uno lo aprenda a leer y a entender, pero no para poder hablar. Y se enseña de una manera muy aburrida con guías. Guías aquí es lo que llamamos como textbooks, ¿ok? Y de manera muy poco eficaz. Es una asignatura aburrida que uno no le ve ningún sentido. Entonces, muy poca gente, muy pocos chilenos hablan inglés. Hoy en día hay más y hay cada vez más, porque ha mejorado el sistema un poco, diría yo. No he estado hace muchos años en una clase de inglés, así es que no sé si ha mejorado tanto, pero hay mucho más contenido online en inglés, la gente ve mucho más Netflix, el mundo está más globalizado que hace 10 años, entonces más gente va logrando hablar el inglés, pero no por algo que tenga que ver con el sistema educativo en Chile. Yo Mm. creo que las personas que lo hablan bien es porque o le pusieron mucho esfuerzo y lo estudiaron por su propia cuenta, o porque tuvieron la suerte de o tener padres que hablaban inglés, o ir a un buen colegio, a un muy buen colegio y que tuvieran excelentes profesores y algo superior en términos de calidad a lo que la mayoría puede decir. Mm, entiendo. Y en tus escuelas tenías eh, alternativas, otras lenguas que podías estudiar. No, solamente inglés. Pero hay escuelas en Chile que ofrecen también Mapuche Zungun, por ejemplo, y tenemos otras escuelas que ofrecen idiomas europeos. Por ejemplo, la Deutsche Schule ofrece alemán, la Alianza Francesa, francés. Hay colegios como el Golden School o el George Chater que ofrecen inglés y diferentes lenguas, pero la mayoría de las escuelas ofrecen solamente inglés. Mm.
¿Y tienes o tenías amigos que se interesaban también a las lenguas o tú eres el único, la única políglota eh, en tu medio ambiente A ver, yo creo que en Temuco, mira, cuando en Chile hay más, pero cuando yo vivía en Temuco, por ejemplo, a los 16 años ya hablaba 6 idiomas y había realmente muy poca gente que yo conociera que fuera, que hablara más de 2 idiomas, o sea, que hablara, eh, ah, me acuerdo de algunas personas que yo conocía que hablaban más idiomas, pero por ejemplo, la mayoría eran extranjeros, era gente eh, que era o de Europa o de otros países, y conocí a algunas personas que hablaban, por ejemplo, cuatro, pero eran muy pocas, contadas con los dedos de una mano, los que hablaban 4 idiomas. Y eso era como lo máximo que yo conocía. 2 o 3 personas que conocía que hablaban 4 idiomas y algunas otras son más que hablaban ya tres, pero es como lo máximo. Ahora, en Chile hay más, porque en Santiago hay más oportunidades educativas, la gente tiene mejor acceso a recursos, entonces hay más personas que hablan 3 o 4 idiomas. 5 o 6 ya hay menos, y ya arriba de 6 ya hay muchas menos. Yo creo que aún no he conocido a algún chileno, a otro chileno que hable, por ejemplo, 7 fluidamente. Creo que no he conocido. Extranjeros sí, pero no sé si cuenta porque no son gente que aprendió afuera. sí. Y ahora puedes contar todas esas lenguas que hablas. Primero, muy brevemente, ¿qué lengua, ah, cuándo empezaste y, y por qué? Y después yo voy a preguntar más. Bueno, hablo muy fluidamente español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso también, así como un nivel alto, esos 6, a un nivel intermedio, yo diría que ruso, eh, a un nivel básico alto, diría yo, A2 llegando a B1, ya árabe, hindi, mandarín. Y luego hay lenguas que llevo un tiempo sin estudiar, de las cuales he estudiado lo básico, pero me acuerdo que llegué como a A2 por ahí, ese es un sueco, eh, japonés, también cerca del A2 debo andar. Estudié lo básico de creol haitiano, lo básico de coreano, lo básico de... Bueno, ahora estoy estudiando, yo diría que esas son, porque ahora estoy estudiando turco y farsi, y en esas estoy llegando al A1 aproximadamente, debo estar cerca de llegar al A1, pero todavía no las menciono. Mm, Así que son como esas las lenguas. ¿Por qué empecé cada una? Bueno, primero comencé con los idiomas clásicos, ¿no? Con los idiomas que todo el mundo estudia, que son los clásicos. Primero por eso, porque son las lenguas que más oportunidades laborales te abren, o sea, el francés, el alemán, bueno, el portugués, porque Brasil está al lado de Chile y es muy importante aquí el portugués. Italiano, porque me gustaba mucho la ópera y yo siempre quería comprender la música de la ópera. Alemán también, porque es muy importante. Y además había acceso a esas lenguas. Habían cursos online, era fácil encontrar un curso online de esas lenguas. Eh, entonces empecé por ellas, básicamente. Ruso me había gustado siempre, desde que tenía 10 años. Ya había aprendido frases, algunos verbos, palabritas, pero no lo hablaba. Y bueno, ya como a los 16 años por ahí ya lo empecé a estudiar así consistentemente porque había acceso, ya porque estaba Duolingo con varios cursos gratis y había unas canciones o películas en ruso en YouTube y empecé a estudiar. Y luego contraté aplicaciones, Babel, otras aplicaciones que ya se pagaba y habían buenos cursos, así que aprendí mucho más ruso. Luego me empecé a interesar por las lenguas escandinavas. Ahí estudié sueco. Sí, a los 17 años, 18 años estudié sueco y me interesó mucho. Y ya hace un poco tiempo empecé, o sea, hace un par de años empecé con 1 o 2 años que empecé con el árabe.
el árabe me fascinó siempre. Ahí me comencé a interesar por las lenguas orientales, lenguas no occidentales. Y como, bueno, yo estudié historia en la universidad y además de turismo, y me interesaba siempre el Medio Oriente, las culturas más antiguas de la Tierra, y me empezó a interesar el Islam. Y para comenzar a entender el Islam, bueno, recordemos que esto fue un poco después de ese periodo así turbulento que hubo, la guerra de Siria, Estado Islámico, Irak, todas esas cosas que pasaban, y yo quería realmente comprender el Islam. Entonces me metí en profundidad a estudiarlo, a estudiar la historia del Islam, a leer el Corán, a contactarme con gente que era musulmana y a estudiar el árabe clásico primero. Y no, me enamoré de ese idioma, así, me fascinó siempre. Y me abrió muchas puertas más adelante. Luego el mandarín, porque comencé a estudiar mandarín cuando tenía 17 años y aprendí como lo muy básico, yo diría que a uno, no avancé más, lo dejé ahí. Hice un curso, de hecho, pero lo dejé ahí. Y ya a los 20, 24, 25 años lo retomé porque yo lo quería realmente aprender bien, así quería aprenderlo muy bien. Ya debo andar por el A2 o el HSK2. Y no, también me interesó mucho la cultura china, fascinante, sin duda. Y bueno, hindi porque también la India ha sido para mí siempre fascinante, todo lo que tiene que ver con la historia india, la cultura india, religiones de India. Eso es lo que me hace hace poco tiempo, yo diría que un año. Y también Urdu, porque es muy parecido a hindi, es básicamente hindi con palabras, algunas palabras diferentes. Y en tiempos recientes ya japonés, creo el haitiano, porque hay una comunidad muy grande de haitianos acá en Santiago, entonces yo siempre quise, bueno, me relaciono con muchos haitianos, voy a club de lectura de haitianos, tengo muchos amigos haitianos, entonces por eso quiero el haitiano. Y a ver, ¿qué más te mencioné? Bueno, y ahora estoy comenzando con turco y farsi, porque como quiero comprender en su conjunto el Medio Oriente, quiero aprender bien el farsi y el turco porque son como las piezas que me faltan. Si ya hablo árabe, falta turco, farsi y en el futuro kurdo aprenderé. Y ¿qué más? Ah, bueno, y estoy empezando a aprender muy de a poco el mapuche zungun, que a todos era el idioma de una de mis abuelas. Una de mis abuelas era mapuche y ella era nativa hablante del mapuche zungun, de niña. Pero no sé si, bueno, voy a poner un poco de contexto. En Chile se hizo una campaña de, podríamos llamar, exterminio de la lengua mapuche zungún. Se trataba de reeducar a la gente que hablaba el idioma, obligarla a no hablar mapuche zungún, obligarla, forzarla a hablar español, a hablar castellano, y eso resultó en que, bueno, eso fue como a inicios del siglo XX, años 20, años 30, años 40. Y eso resultó en que mucha gente dejó de hablar el idioma y el idioma se fue perdiendo. Entonces eso lo habla muy poca gente. Y mi abuela, eh, pocos años antes de su muerte, me acuerdo que ella se acordaba del mapuche zungo, se acordaba del idioma, pero no lo quería hablar. Uno le preguntaba, abuela, pero dígame cosas en mapuche zungo y ella no trataba de evitarlo porque le generaba mucha vergüenza. Y era porque en las escuelas, por ejemplo, los niños les lavaban la boca para evitar que hablaran su lengua. Entonces, es un tema muy complejo, pero yo me acuerdo que ella hablaba algunas cosas, se acordaba de cosas en Mapuche Zungun, y yo creo que ella lo tuvo que dejar de hablar muy niña, probablemente cuando empezó a ir a la escuela. Yo creo que a los 5 o 6 años tenía que haberlo dejado de hablar. Mm, Entonces, sí, un poco. claro, La misma cosa ocurrió aquí en Finlandia, norte de Finlandia, Suecia, Noruega o Rusia con las lenguas Sami. mm, Sí. Y claro, no hay muchos nativos, hablantes nativos. Ah, Sami del norte tiene 40.000 y total mm, todas las lenguas Sami tal vez, no sé, 50, 60.000. claro, eso es muy poco. Sí, y No, eso es Mapudungun muy tú poco. dijiste que tiene 2.000, 200.000. 200.000.
sí. Ok, eso es mucho más que... Claro, claro, es mucho más. El problema es que, a ver, como vemos que viene la globalización, que cada vez más gente, eh, por ejemplo, migra a la capital o se va al mundo laboral y en el mundo laboral aprende más que nada inglés porque te abre todas las puertas en el mundo. Eh, Cada vez hay menos gente que lo, o sea, cada vez hay más gente que lo deja de hablar muy de niña, como le pasó a mi abuela, y cada vez hay más gente que no lo aprende de muy niña. Que, por ejemplo, familias que en vez de criar bilingüemente a sus niños, en mapudungún y en español, los crían solo en español y no les enseñan el mapuche zungún. Entonces, es gente que nunca lo aprendió y otro que es gente que lo aprendió de niña, pero ya una vez que por alguna razón sus padres tienen que mudarse con él o con ella a una capital provincial o a la capital del país, ya en la escuela solo español y se olvida del idioma. Y el padre y la madre tienen que trabajar y tienen cosas que hacer en el tiempo para enseñarle el idioma al niño y el niño está todo el día en la escuela, entonces se pierde de alguna forma el idioma. ¿Y Entonces, cómo estudias Mapudungun? ¿Tienes un curso o hay guías, libros para a ver, Mapudungun? yo conozco gente de Temuco con la que aún sigo en contacto que habla mapuche zungún. Tengo una amiga muy querida que lo habla, Margot. Eh, y bueno, he conocido personas que lo han estudiado, que son extranjeros, de hecho. Uno era un vasco, un tipo del País Vasco, que hablaba también mapuche zungún. Eh, Hay gente que lo ha estudiado por motivos culturales. Ya hay mucha gente, porque hay cursos, ¿me entiendes? En Temuco hay gente que lo enseña, en Santiago hay gente que lo enseña. Ah, también conozco una profesora de historia que es colega de mi madre que también lo habla. Y sí, me parece que algunas universidades dan cursos, ¿ya? Pero es algo que no se da, no, no, sí, la verdad conozco a gente que lo enseña por Instagram, que da cursos, sí hay gente que lo estudia y hay gente que lo enseña. Por eso yo creo que a diferencia de otras lenguas como el quechua, como otras lenguas, el mapuche no es una lengua que esté cometiendo un suicidio lingüístico, porque hay mucha gente que es nativa, hay mucha gente que la está reviviendo, hay gente que la está eh, enseñando, entonces yo creo que es muy poco probable que el idioma se pierda. Es probable que baje la cantidad de hablantes nativos, pero no necesariamente de hablantes totales Mm, del mapuche. ok. Entonces, hay recursos. Si uno va a internet, hay recursos. Hoy en día con la IA uno puede acceder de manera más fluida a esos recursos, porque la IA te da rápidamente la información sin que tú tengas que ir buscando página por página donde encontrar recursos. Mm. ¿Y qué más? ¿Qué recursos te gusta usar para aprender cualquier lengua? Bueno, yo estudio mucho lo que es gramática y vocabulario, entonces aplicaciones como Duolingo Babel, eh, Memrise, Busuu son muy buenas, Mondly Languages también es muy buena. He probado varias, pero yo diría que son esas las más importantes, la mayoría se pagan, aunque no son tan caras. Eh, Siempre he usado esas, bueno, y ahora que existe la IA, con la IA uno puede pedirle a la IA, enséñame tal gramática, tal verbo, y te enseña todo. O sea, ya es más, mucho, o yo creo que hoy en día es el momento de la historia en que es más fácil aprender lenguas cuando se refiere a accesibilidad de recursos. Sí. Y una pregunta, ¿con qué lenguas utilizas IA? Porque ah, lo entiendo con lenguas muy grandes, pero yo, por ejemplo, he probado IA con Norte del Sami porque no hay muchos recursos para Norte del Sami del Norte, sí. Ah, pero el IA no es bueno para esa lengua porque ah, no sabe ni los días de la semana.
Mm. hace muchos errores con Sami del Norte y yo no puedo confiar en IA eh, en mis estudios de Sami del Norte, pero en otras lenguas yo creo que es un poco mejor. Por eso yo quería saber cuáles son tus... ah, ¿con qué utilizas IA con todas las lenguas o solo con... Bueno, con todas, pero lo que pasa, a ver, con la IA lo que sucede es que, claro, da la información correcta con la mayoría de las grandes, es decir, lenguas que tienen millones de hablantes. Con lenguas, a ver, menos conocidas, podríamos decir, o minoritarias, no porque no hay recursos en Internet. Recordemos que la IA funciona en base a los recursos que hay en Internet. La IA agarra lo que ya hay en Internet y de eso te fabrica una respuesta. Eso es lo que la IA hace. Entonces, si no da buenas respuestas en Sami del Norte es porque no hay materiales en Internet suficientes en Sami del Norte. Ahora, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, yo tengo algunos libros de Mapudungun que yo los copio y los pongo en la IA y le digo, hágame frases con este material o invénteme tablas con este material o ayúdeme a comprender mejor este material. Eso sirve. Eh, y yo creo que con lenguas minoritarias la idea no es que te ponga todo malo, no es que te dé solamente información incorrecta, te da una mezcla de cosas, información correcta e información incorrecta. Y siempre hay algo que uno puede rescatar de ahí. A lo mejor uno no va a aprender todo correctamente, pero lo que esté mal uno lo puede buscar más adelante. Al menos yo creo que aprender lo muy básico se puede, espero. Y yo creo que es solamente cosa de tiempo porque la IA es joven, la IA, cuando digo hablo de IA me refiero a ChatGPT, a Géminis, todo eso comenzó en 2022, o sea, han pasado apenas 4 años. Entonces, es una cosa de por temas de oferta y demanda, tarde o temprano la IA va a mejorar en lo que respecta a lenguas más minoritarias y van a haber mejores respuestas o recursos que pueda otorgar o proporcionar la IA. ¿qué IA utilizas y qué es mejor para ti? Bueno, hay tres que uso mucho, que son Perplexity, Geminis y ChatGPT. Son las que más utilizo. Mm. ¿Y has notado alguna diferencia en la calidad? Diría que la mejor podría ser Perplexity, que cita fuentes y es más fidedigna, pero tampoco soy muy entendido en IA. Yo creo que a veces varía la calidad, pero en general las respuestas son muy buenas. A veces no todo lo que uno quisiera, pero en general, por lo menos para estudiar los idiomas grandes, que he estudiado yo, que en general son grandes, da muy buenas respuestas. Sí. Lo muy malo es que no te enseña, no puedes oír el idioma con ella, solamente gramática y todo lo escrito. Así que tienes que buscarte el lado, buscarte dónde están los sonidos, y para eso, bueno, Duolingo u otras aplicaciones, o ver películas, o escuchar música, o escuchar podcast, o encontrar nativos, pero por lo menos se puede avanzar mucho con lo que es gramática. Mm. Y una pregunta de las aplicaciones, porque siempre cuando lees los forums, las discusiones en Reddit o en el Internet, tú ves la gente está hablando de qué aplicación es la mejor. Y entonces, ¿qué, qué crees para ti? ¿Qué aplicaciones tú crees son los mejores y para qué lenguas también? Y tú has también pagado por algunas aplicaciones. Sí, yo creo que para idiomas de Europa, Babel es sin duda la mejor. Eh, Memrise es buena para vocabulario, pero no te enseña mucha gramática. Ahora está empezando a enseñar más gramática, pero tampoco tanta. Busuu enseña gramática y vocabulario, y yo creo que es bueno para idiomas de Europa y para algunos otros idiomas como chino, japonés o coreano, pero básicamente para el nivel A1
empeora mucho la calidad cuando ya pasas al nivel A2, y ahí los recursos son no tan buenos. Y bueno, hay otras. Monday también es bueno para vocabulario, no te enseña tampoco mucha gramática. Yo creo que eso es algo que le falta a muchas aplicaciones, que no ahondan en la gramática, que es algo que es el esqueleto del aprendizaje lingüístico. Eh, sí, yo diría que es ¿Y qué quieres saber de la gramática? muchas cosas. Por ejemplo, cómo se conjugan los verbos, qué tiempos verbales hay, adjetivos, conjunciones, eh, preposiciones, depende de lo que el idioma tenga, ¿ok? Porque hay idiomas que, por ejemplo, no tienen plurales o géneros, entonces hay cosas que no tengo que saber, pero básicamente todo de cómo opera el idioma, la gramática, por ejemplo, primero estudio toda la gramática necesaria para llegar al nivel A1, luego paso a A2, y así voy, por ejemplo, pidiendo, hágame una lista de todos los temas de gramática para el nivel A1 y luego yo voy chequeando los que ya voy dominando y ahí voy sabiendo qué tanto voy progresando o no. Entonces tú usas una mezcla de aplicaciones, vídeos de YouTube, ¿qué más? Netflix, Sí, todo lo que pueda. Por ¿sí? ejemplo, utilizo música, utilizo Netflix, utilizo podcast, hago muchas videoconferencias con hablantes nativos. En redes sociales las miro también, sigo reels o cosas de en otros idiomas. Leer mucho, yo creo que leer es fundamental. Leer cosas de acuerdo a tu nivel. Así que fabrico mis propios textos o descargo textos y leo mucho. ¿Dónde lees? Ah, ¿Utilizas LinkQ o solo lees en Wikipedia o blogs o cómo? Bueno, leo artículos en Wikipedia, leo libros sobre literatura, historia, diferentes cosas. A veces ni siquiera leo un libro entero, sino que un par de páginas. Y también le pido a la IA que me escriba textos largos y yo los voy leyendo. Y hago textos sobre mis intereses, sobre cosas que para mí son importantes o que estén de acuerdo a mi nivel. Yo creo que eso es algo muy útil. Y bueno, pero combino varias cosas, por eso de esa manera yo logro logro obtener vocabulario de diferentes procedencias o de diferentes temas, ¿ok? De diferente índole. Porque si yo, por ejemplo, siempre escuchara siempre música o viera el mismo tipo de película solamente, estaría expuesto a un mismo tipo de vocabulario. Y esa no es la idea. Entonces, combino diferentes cosas. Sí. ¿Y escribes también? También escribo, no tanto, por ejemplo, puedo escribir 100 palabras diarias en un idioma, no es tanto, pero es importante escribir y sobre todo cuando hay otros alfabetos, ahí a veces escribo, trato de escribir para ir aprendiendo el alfabeto, ahí escribo menos, ahí escribiré unas 50 palabras, más o menos, pero la idea es el proceso de ir escribiendo y ir viendo cómo son los alfabetos diferentes. ¿Puedes contar un poco más de la experiencia de aprender nuevos alfabetos como del chino, coreano, hangul, y árabe? Sí, bueno, eso es increíble, es un momento fantástico cuando uno empieza a leer y se da cuenta de que puede leer en otro idioma. Es maravilloso, sin duda. Yo hasta ahora, el alfabeto que más me parece bello es el árabe, y el árabe, prácticamente el árabe, sobre todo el árabe del urdu, el alfabeto árabe que utiliza el urdu, que tiene 10 letras adicionales a las que tiene el árabe. Eh, y no, claro, o sea, me apasionan los alfabetos, me interesan otros alfabetos que quisiera aprender como el del bengalí, el del punjabi o, eh, no sé, nepalí, tibetano, tamil, sin duda tienen alfabeto, el amárico, hay muchos alfabetos que me interesaría aprender. Y es algo muy lindo visualmente aprender un alfabeto, la caligrafía también me interesa. Y no, es una experiencia muy enriquecedora aprender otros alfabetos, sin duda. Y fue difícil, por ejemplo, aprender las diferentes formas de árabe o
lógica de los alfabetos abugida, por ejemplo, porque tiene una lógica diferente. A ver, sí, yo creo que es un desafío aprender, pero mira, para mí siempre, a mí nunca me ha costado mucho entender lógicas gramaticales complejas o diferentes. O sea, yo aprendo rápido. Entonces, diría que sí, es complejo, pero se avanza, se avanza. Y me parece bastante interesante la manera en que están hechos algunos alfabetos. Por ejemplo, el alfabeto del hindi está hecho de una manera, las letras tienen una forma que la tienen porque tu boca se coloca en esa posición para hablar, ¿ok? Eh, las letras del bengali son como muy curvas y eso es porque se escribían en hojas de caña. Entonces, para no romper la hoja, Mm, se giraba y quedaban letras curvas. Por eso tienen ese estilo. Y es muy interesante. Ahora, algo iba a decir que olvidé. Sin duda, cada alfabeto nuevo es todo un desafío mental. Encuentro que es un ejercicio cerebral maravilloso el aprender alfabetos, sin duda. sí. Yo vi en tu Instagram que te interesa también las lenguas muertas. Sí, sin duda, sin duda. Me interesa, bueno, aprendí muy básico, lo muy básico de latín. De hecho, entiendo el latín, pero no lo hablo porque de hecho no es una lengua que se pueda hablar, es una lengua muerta. Eh, Como buen historiador me gusta, bueno, el egipcio antiguo me fascina, eso es una cosa impresionante. Yo siempre he querido aprender egipcio antiguo, ahora lo dejé en stand-by, eh, lo dejé así como en pausa, pero aprendí algunas letras, algunos símbolos jeroglíficos y lo voy entendiendo y es muy sin duda muy interesante. Y lo que sé de aprender, tengo planeado un viaje a Egipto pronto, ojalá se pueda hacer el próximo año, quién sabe. Y no, y ahí yo quiero ir y mirar los jeroglíficos y entender lo que dicen y poder leerlo yo, y ahí me voy a morir de pasión porque es muy interesante. Eh, el griego antiguo también he estudiado lo muy, muy básico. Otras lenguas, arameo, eh, sánscrito y varias más. Cada día encuentro lenguas muertas que me parecen absolutamente fascinantes y son muy interesantes para aprender la historia de las lenguas, aprender cómo una lengua apareció en un territorio, cómo empezaron a construirse ciudades, emplazamientos agrícolas en esa ciudad o en ese territorio y cómo se empezaron a emplear para la administración, para fines religiosos, y cómo luego empezó a evolucionar el idioma junto con la cultura, junto con los reinos, imperios, estados nacionales, y cómo derivan en otras lenguas, y cómo todo se conecta. De alguna forma uno comienza a entender todo lo que está a tu alrededor. O sea, uno, por ejemplo, cuando uno aprende griego o latino, uno empieza a entender los nombres de todo, los nombres de las ciencias, los nombres de las enfermedades, de mucho vocabulario técnico, mucha cosa viene del griego, con el latín uno aprende muchas cosas también. Y cuando se trata de reconstrucción lingüística, que es algo maravillosamente interesante, yo he estudiado cosas como, bueno, mucho vocabulario chileno viene del Mapuche-Zungun, mucho, mucho otro viene del quechua, hay palabras del quechua, del aymara, y también hay palabras de origen italiano, hay hartas palabras de origen italiano, de italiano del norte, lombardo o napolitano, que llegaron cuando llegaron inmigrantes italianos a Chile. Y el español chileno tiene harta mezcla, mucha mezcla de muchas cosas, como una sopa, mezcla de harta cosa. Y no, el estudiar lenguas antiguas, yo creo que es un fetiche, es una cosa muy como de un círculo muy, ¿cómo podría definirlo yo? Muy selecto, como algo muy exótico. Entonces, como que tú conoces un secreto que nadie más conoce. Sí, es como Mm. muy interesante. Sí, sí, entiendo, porque así piensa también mi esposa. Yo creo que ella ha dicho la misma cosa un poco años.
antes. Pero ah, sí, una pregunta que quería preguntar. Sí, ¿tienes metas diferentes para lenguas muertas y lenguas vivas? Porque, por ejemplo, tú no puedes aprender a hablar las lenguas muertas. Y eso, sí, ¿puedes contar un poco de tus metas en... Sí, pero primero quiero saber qué dijo tu esposa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Ha dicho que sí, ah, la- olvide, ¿qué dijiste antes de mi comentario? Dijiste algo de que... Que las lenguas muertas eran como para un grupo muy selecto de personas que conocen un secreto que nadie, es como conocer un secreto que nadie más conoce, Sí, como sí, algo muy, muy sí, exótico. sí, conocer un secreto y encontrar... ella quiere aprender egipcio antiguo y también otras lenguas muertas porque ella quiere encontrar algunos secretos que nadie sabe. Claro, sí, claro, justamente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, con las lenguas muertas, básicamente mi meta es poder leer textos. Ya no son lenguas que yo quiera hablar, porque, como repito, son lenguas muertas, son lenguas que no se hablan, que solamente sobrevivieron en la escritura. Entonces, la idea es aprender vocabulario y poder comprender cómo funcionan y poderlas leer, pero no hablarlas. Entonces, me gustaría poder leer inscripciones romanas o textos griegos o egipcios o papiros o pergaminos, y a un historiador siempre le interesa mucho todo lo que es la investigación histórica y leer textos y fuentes y evidencia, entonces eso es muy interesante, lo que es arqueología también. Eh, y obviamente uno nunca va a aprender vocabulario moderno, nunca va a aprender cómo se dice en celular, teléfono, Mm. película o esas cosas en esas lenguas, porque no son palabras que existieran. Entonces, eh, y claro, yo diría que la meta es esa, lograr aprender a poder leerlas y comprender lo que está escrito, lo que se escribió en tiempos muy remotos. Yo creo que esa es mi meta. ¿Y cuántas lenguas ahora tienes que quieres dominar en el futuro? Muchísimas. A ver, me interesaría aprender kurdo, bueno, Mapuche que lo estoy aprendiendo muy de a poco, lo estoy estudiando turco y farsi, pashto, me interesa aprender, que es el idioma de Afganistán. Eh, ¿Qué más? Swahili, porque esa me interesa mucho África, yo soy un apasionado de África, y sería como la puerta de entrada a las lenguas de África. Tamil, porque me interesan las lenguas dravídicas también, que son las del sur de India, que en India básicamente dos grandes familias, y una es la del sur, que es la dravídica, y la otra es la del norte, que es la del India. Y a ver, ¿qué más? Amasij quiero aprender porque yo estuve en Marruecos, y estando en Marruecos yo hablaba lo básico de árabe, yo diría que un A1 en árabe, o un poco menos de A1, pero y hay mucha gente con la que yo hablaba amas. Entonces, yo creo que tengo una deuda con el amas. Yo creo que no puedo haber ido a Marruecos sin no hablar amas. O sea, tengo que saber lo básico, aunque sea un A1 en amas. Así que lo quiero saber. Y luego, bueno, ¿qué más? Varias lenguas más. Más lenguas de África, por ejemplo, tailandés me interesaría aprender, o vietnamita, sin duda, otras lenguas de India, lenguas de Pakistán, lenguas antiguas de Latinoamérica, por ejemplo, nahuatl. No, realmente hay muchos idiomas que me interesan. Bueno, polaco también me interesa, es un reto intelectual aprender polaco, sin duda. Uigur, no sé, hay muchas lenguas que me interesaría aprender. No tengo un tope. Parece que hay más de 20 y mi pregunta es que ¿cómo tú puedes mantener todas las lenguas que ya
sabes en algún nivel y cómo puedes mejorar todo el tiempo, cómo es posible, cuál es tu rutina y ah, sí, parece muy difícil mantener tantas lenguas. Mm. Y bueno, lo primero es que uno tiene prioridades siempre. Hay 6 o 7 lenguas que yo mantengo constantemente siempre porque son las que voy a utilizar con motivos laborales, ¿ya? Que además son aquellas a las que quiero llegar a un nivel por sobre B1. Estos son inglés, francés, alemán, mandarín, etcétera. Y porque siempre las voy a requerir. Ahora, hay otras en las que solamente me interesa llegar a una 2 o tal vez B1, pero no más arriba de eso, porque son lenguas que aprendo por motivos culturales, ¿ya? Y que son básicamente para poder conversar con algunos amigos, entender la música, que yo soy melómano, escucho mucho música, y de cada idioma que aprendo siempre busco la música, para entender las películas, para entender ciertas cosas, pero no porque yo quiera llegar a un nivel muy alto. Por ejemplo, el día de mañana si aprendo pashto, eh, es una de las 2 lenguas de Afganistán, yo no voy a usarlo laboralmente. Nadie me va a hacer un examen C1 de Pashtun, o sea, eh, a no ser que inesperadamente yo haga un voluntariado o tenga una pareja que sea Pashtun, o sea, a no ser que eso se dé, no necesito llegar a más arriba de uno, ¿me entiendes? Entonces me conformo con un A2. Y si por algún motivo yo dejo de aprender esos idiomas por un tiempo y se oxidan, que tampoco se oxidan mucho. Yo en general tengo buena memoria y como, bueno, yo soy autista, no sé si lo conté, no, no, yo soy autista y todo autista tiene buena memoria, entonces yo tengo buena memoria también y no olvido tanto, olvido cosas, pero no es como que yo pierda el idioma y me olvide de todo, pero algunas cositas que se oxidan y todo. Y la cosa es que cuando uno ya construye una base en el idioma y uno tiene una uno o un A2 sólido y uno se olvida el resto o se oxidan cosas, es muy fácil recordar y reaprender, por un lado. Por otro lado, yo soy muy obsesivo. Entonces, para mí, aprender idiomas no es algo que yo haga 15 minutos al día. No, eso es algo que yo hago 24/7. Entonces, yo todo el día estoy en función de eso. Yo básicamente puedo eh, estudiar idiomas todo un día entero con interrupciones. Estoy todo el día, a veces duermo escuchando podcasts en otros idiomas, siempre estoy, o sea, cuando no puedo estar sentado estudiando, básicamente estoy escuchando podcast o música y siempre estoy haciendo videoconferencia, leyendo, repasando vocabulario, siempre hago eso, es todo lo que hago. Entonces, eh, siempre estoy en función de eso. Y en momentos en la vida en que uno tiene más tiempo, por ejemplo, ahora que yo acabo de graduarme de la universidad y estoy desempleado, estoy buscando trabajo, entonces tengo todo el día libre, entonces tengo mucho tiempo para aprender y reforzar lengua. Mm. ¿Qué Pero es? si perdón, que yo daría ese consejo, uno, porque hay gente que solamente quiere aprender 3 o 4 lenguas y nada más, y que prefiere llegar a un nivel muy alto en 4 o 5 lenguas, eso está muy bien. Y hay otras personas como yo que queremos, que somos como muy dispersos, ¿no es cierto? Que queremos aprender un poquito de esta, de otro, y que queremos aprender muchas lenguas. Y yo lo que recomiendo siempre es elegir y dejar, seleccionar las que tú sabes que vas a requerir un nivel alto, porque vas a postular a un trabajo y ahí necesitas un certificado de B1, B2, o porque vas a ir al extranjero, o vas a ir a estudiar, o qué sé yo, y en esas concentrarte en llegar a un nivel alto. Pero en todas las demás, un A2 basta. Sí. Yo era una persona muy obsesiva también antes, pero ahora no tengo tiempo porque tengo un hijo y muy pronto también una hija. Entonces no, tengo mucho menos tiempo. Claro, felicidades. Gracias. Am, ¿Puedes contar un poco cómo las lenguas te han ayudado en tu vida laboral, en tus trabajos? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, cuando me gradué de turismo, yo fui de los primeros que encontré trabajo y encontré un buen trabajo porque hablaba inglés y francés. Y porque trabajé en un hotel donde llegaba mucha gente extranjera, mucha gente de habla inglesa y de habla francesa.
Llegaban chinos, de hecho, el chino me ayudó. Y básicamente buscaban a gente que, esto es en la Araucanía, te digo, en el sur, donde hay menos gente todavía en Santiago que hable inglés. Entonces, se necesitaba gente que hablara por lo menos bien inglés. Y eso me sirvió para encontrar un trabajo. Luego, bueno, yo tampoco he trabajado tanto aún porque me he dedicado más a estudiar. Entonces, no he trabajado mucho, pero se me han abierto puertas. Por ejemplo, cuando algunas veces me han pedido traducciones y eso me da un dinerillo, un dinero, para algunas embajadas, para algunas organizaciones, he hecho traducciones. Otras ocasiones, por ejemplo, sucedió, bueno, en Santiago, el francés me abrió muchas, perdón, el árabe me abrió puertas cuando, mira, cuando, bueno, ocurrió todo esto de Palestina y todos sabemos eso, y Chile recibió refugiados de Palestina, como unos 70 u 80 refugiados de Gaza, y llegaron aquí y estaban buscando personas que hablaran árabe porque ellos no hablaban nada de español, ni inglés, ni nada. Ok. Entonces buscaban a gente que hablara árabe. ¿Por qué? Porque decían hay que enseñarle español a esta gente y árabe, si no, ¿quién habla árabe aquí? Sí. Entonces a mí me contactaron para, o sea, porque en Chile y en Santiago hay gente que habla árabe, tenemos una comunidad palestina muy grande, pero la mayoría de los palestinos de aquí habla solo español y hay otros que hablan árabe, pero tampoco son tantos, y se necesitaba alguien que pudiera enseñar y que hablara árabe y español y que pudiera enseñar y que tuviera tiempo libre para enseñar. Entonces ahí, bueno, me contactaron, fui a conocer a algunos palestinos, a los gazatíes, a algunos les enseñé algunas cosas, hice muy buenas relaciones con ellos. Finalmente esa situación cambió porque luego el gobierno les hizo cursos, pero cuando uno se sabía qué era lo que iba a pasar, si el gobierno les iba a hacer cursos o no, como que me fueron contactando a mí para que los ayudara y al final eso no resultó. Pero podría haber resultado, podría haber sido algo más profesional. Pero ahí yo sentí que, bueno, el árabe ahí abrió puertas a conocer palestinos que habían llegado de Gaza en el momento, eh, conocer en árabe su historia, lo que ellos contaban, eh, y de hecho en una ocasión traduje una entrevista para televisión que dio uno de ellos, que era el único que hablaba inglés. La entrevistadora no hablaba inglés, entonces necesitaban alguien que pudiera traducir de inglés y yo traduje al español y viceversa la entrevista. Y ahí eso eran noticias directas de alguien que venía llegando de Gaza, o sea, no eran fake news de internet, sino que era algo real. Entonces, y ahora lo que te digo yo es que conocí gente muy genial, eh, conocí a muchos activistas chilenos, tuve días maravillosos ahí, y yo creo que eso no habría pasado, aunque a pesar de que no se transformó en un trabajo real, no habría pasado eso si no hubiera yo hablado árabe, para Mm, empezar. Y otras cosas, por ejemplo, por hablar urdu, hace poco tiempo ocurrió que llegó un refugiado, una refugiada de Pakistán, todos sabemos qué pasa en Pakistán y Afganistán ahora, eh, y una organización de mujeres que ayudan a mujeres y a refugiados y a niños me contactó porque necesitaban a alguien que hablara o urdu o algún idioma de Pakistán, que eso sé que no hay nadie en Chile que lo habla. Y llegó una persona que no sabían quién era, de qué parte de Pakistán era, nada, de nada, una niña que llegaba y venía acompañada de un hombre muy mayor y ella era menor de edad. Entonces, era menor de 18 años. Entonces, la situación era muy rara. Ella andaba un poco incómoda, nerviosa y quería pedir asilo en Chile. Asilo. Y documentos y papeles y todo mm. eso. Entonces, yo dije, a ver, o sea, me dijeron, Lucas, tenemos que hacer una entrevista con esta persona porque, o sea, una niña con un nombre tan mayor es sospechoso, es un poco raro, para nuestra cultura. Allá en Pakistán es diferente, pero en nuestra cultura es como muy raro eso. Entonces, el hombre no sabíamos quién era, no sabíamos si ella llegó aquí
forzada si había algún tipo de explotación sexual o qué sé yo, y mm, queríamos descartar eso antes de darle los papeles, me dijeron ellos. Entonces me hicieron una entrevista con ella, yo pude hablar con ella, supimos que era de Pakistán, a pesar de que mi urdu es como de un A2, y claro, logré enterarme de que no era explotación, ella había venido voluntariamente, ella estaba aquí por su cuenta, era su marido, él la trataba bien, y ningún problema y todo se solucionó. Pero me dijeron que lo salvé de una grande, porque tenían que ellos saber eso, no podían llegar y darle los papeles sin saber eso. Entonces, y eso fue un voluntariado que hice. Entonces, claro, ahí también me sirvió mucho hablar el urdu. sí, entonces las lenguas abren muchas puertas. Claro, todo el tiempo. No, y no solo puertas profesionales, también puertas, o sea, perdón, no solamente puertas laborales, también puertas sociales. Yo encuentro que también, incluso es más valioso, toda la gente de la que uno se puede hacer amigos. Uno puede, yo en mi tiempo he conocido gente de China, en persona, de Pakistán, de Palestina, de varios países de Europa, de Estados Unidos, de Brasil. He conocido mucha gente, por ejemplo, por online. He conocido mucha gente de todos los países árabes, de Sudán, de Siria, de Irak. Tengo grandes amigos de Irak. Tengo un amigo muy querido de Egipto que es Omar. Le mando un saludo si escucha esto. Otro que es Mohammed de Irak y varios más de India, de Afganistán. Tengo muchos amigos de Afganistán. eh, de donde más, de Congo, de Sudán, de varios, de un montón de países y no, la cantidad de gente de otras culturas que uno logra conocer, o sea, uno logra, el mundo se hace cada vez más, no sé si es más grande o más pequeño, pero el mundo se te abre cuando uno comprende, porque además comprender un idioma es comprender cómo una sociedad y cómo una cultura piensa. Sí, Entonces uno entiende otros modos de pensar. Recordemos que la cultura vive en el idioma, entonces uno entiende cómo otras sociedades piensan el mundo y uno puede incluso aprender toda la historia de las civilizaciones a través de las lenguas. sí, estoy de acuerdo. Yo quiero saber ahora, porque tú eres una persona que ha estudiado muchísimas lenguas. Para ti, ¿hay algunas lenguas que son fáciles o difíciles y por qué? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay lenguas, es muy relativo qué lenguas son más fáciles o más difíciles. Yo una vez le pregunté a un amigo polaco, que todos sabemos que el polaco tiene. A ver, los alemanes se quejan de que tienen 4 casos y el polaco tiene 7. O sea, es cosas mayores el idioma polaco. El finlandés tiene muchos también, pero son diferentes a los del polaco. Y siendo el polaco un idioma muy difícil, y le dije, mira, alguien que nació hablando polaco y que su cerebro venía configurado en polaco, el disco duro estaba instalado, el software en polaco, cualquier lengua te debe parecer fácil, así como que cualquier otro idioma que tú estudies va a ser fácil para ti. Y él me dijo, sí, así es, más o menos. Entonces yo creo que es muy relativo qué lenguas son difíciles. Por ejemplo, si tú naciste hablando idiomas que tienen muchos géneros, para ti no va a ser difícil seguramente aprender idiomas con géneros o con plurales. Si naciste hablando idiomas tonales, aprender idiomas tonales tampoco va a ser complejo, ¿ya? Si necesitas hablar de idiomas con casos gramaticales, no va a ser difícil aprender otros idiomas con casos gramaticales. Entonces es muy relativo. Sí, Pero sí, en mi pero visión como nativo de lenguas romances de español, para mí los idiomas más difíciles son las lenguas eslavas, ¿ya? O los idiomas que tienen muchos casos fuertes, como los del ruso, el polaco, el checo, el ucraniano, son para mí los idiomas más complejos. Si veo a alguien que aprendió polaco y lo habla un C1, yo le hago me inclino ante esa persona porque son realmente idiomas muy difíciles. Para mí el ruso, que lo hablo ya un B1, ha sido muy difícil. Y otras lenguas que mucha gente percibe como muy difíciles, para mí no han sido tan difíciles, como
el mandarín, por ejemplo, el árabe, que hay gente que le parecen intimidantes, son complejos. Ya no es que sean fáciles, son difíciles, pero son abordables. Uno las puede estudiar, se dedica harto tiempo y no requieren esfuerzos tan mayores como los que yo he tenido que hacer para aprender, por ejemplo, ruso. Yo creo que son lenguas igual que son accesibles, pero eh, no tanto como se podría esperar. Sí. Sí, el ruso es también difícil para mí. Claro. Finlandés tiene 15 casos y rusos 7 también, como polaco. Pero sin embargo es difícil porque los casos funcionan en una manera diferente. Entonces, a, a veces yo pienso qué caso tengo que utilizar o la forma. Yo, yo no sé la forma correcta y sí, mi esposa es ucraniana, ella habla ruso como su lengua materna y entonces habla ruso cada día con nuestro hijo. Y entonces yo oigo mucho el ruso, pero y yo hablo ruso, pero no tan bien como quería, porque ay, la gramática es un poco más difícil comparado con las lenguas romances, por ejemplo. O Sin duda. sí. Y No, y sabes que lo otro es que, por ejemplo, los casos del ruso o del polaco son muy diferentes a los de finlandés. O sea, el finlandés se parece más al turco, diría yo, porque es aglomerativo. Es como que es como un rompecabezas, no, es como un Lego. Tú vas pegando las cosas una al lado de la otra. ¿Me entiendes? Entonces tienes que saber qué es lo que hay que pegar y lo pegas. ¿Me entiendes? A ver, sí. Me refiero a que lo que tú tienes que añadir no cambia nunca. ¿Me entiendes? Tienes que añadir siempre lo mismo. Si es algo que es acusativo, tienes que añadir esto. Si es ablativo o genitivo, añadir esto. En cambio, en ruso o en polaco, por ejemplo, si es acusativo, tienes que cambiar la última letra. O sea, no es como que tú añades otra cosa, sino que tienes que cambiar la última letra o las últimas dos letras y depende de, si, y no es como que solamente si es acusativo cambias a una forma que es la misma siempre, sino que cambias cuando es acusativo, pero cambias según además el género, que hay tres, sí, femenino, masculino y neutral, el número, si es plural o no, si es animado o inanimado, y además hay algunas excepciones, para variar, como sí, excepciones que no entran en la regla, y además todo depende de cuál era la última letra, si era una vocal, consonante o tal vocal o tal, tienes que cambiar a tal. Entonces tienes que memorizar un montón de combinaciones y cuando estás hablando tienes que saber, a ver, si el verbo que yo voy a utilizar ahora va a hacer tal acción o tal acción y es masculino, neutral, femenino, animado o no, para ver sí, cuál combinación tengo que utilizar. sí, Entonces es todo un jaleo mental sí, y es muy difícil. Pero en cambio en turco básicamente tienes que aprender una terminación, por ejemplo, que es la única que hay si es que es acusativo y seguramente si va de acuerdo o no con la armonía vocálica y si seguramente tienes que eh, cambiar a otra letra, pero más allá de eso no tienes que preocuparte de si es masculino, femenino, plural, nada de eso en turco. Y básicamente es como aprender seis o siete combinaciones y nada más, no es como, ¿me entiendes? sí, sí, Yo sí. creo que el finlandés es parecido, diría yo, el finlandés. Sí, un poco más, porque no tenemos el género y los artículos. Claro, claro. Sí, Sí. Y para otras personas, o sea, no hay que mirar en menos idiomas como el alemán. El alemán yo lo hablo a un nivel muy alto, pero es un idioma que también tiene su grado de dificultad. Algunas personas encuentran muy difíciles los casos cuadros del alemán, porque además en alemán se declina algo que no existe en ruso, que es el artículo. En ruso no hay artículo,
y en alemán sí hay, y se hacen malabarismos con el artículo. Entonces algunas personas encuentran eso muy difícil. Eh, pero claro, para otros serán más difíciles los idiomas tonales, por ejemplo. Yo para mí no lo soy. Yo tengo buen oído musical, como escucho mucho música, no es tan difícil de entender los tonos, pero para algunos un idioma como el mandarín que tiene cuatro tonos o el cantonés que tiene seis o siete puede ser un infierno aprender un idioma tonal. Y bueno, yo tengo buena memoria visual, entonces para mí los alfabetos diferentes tampoco son un calvario. O sea, para otros, ya leer solamente en otro alfabeto, aunque sea uno como el ruso, que no es tan diferente del latino, ya puede ser terrible. Entonces, es muy relativo. Mm. Ok, mi última pregunta. ¿Cuándo? Ok, tú ya estudias finlandés, pero ¿cuándo podemos hacer un... Pronto lo estudiaré, sin duda, pronto Ah, lo ok. estudiaré, sin duda. Ah, ok. ¿Cuándo vamos a hacer un episodio totalmente en finlandés en el futuro? Puedes estimar Buena pregunta. el tiempo cuando... No lo sé, no lo sé. Mira, te avisaré cuando comience a estudiar y ahí Ok, ok. podríamos contar un año tal vez, no lo sé, o 2 años, no lo sé. ¿Será tu primera lengua urálica? Sería, sí. Las lenguas, es que en este momento estoy como, quiero abarcar la mayor cantidad de familias posible. Entonces estoy explorando las todas. Y Mm, la urálica está en la lista, sin duda hay varios urálicos, está el húngaro, el finlandés, hay otros. Y no, y sin duda el finlandés está en mi lista. Ahí veré si empiezo con húngaro o empiezo con finlandés. Ahí veré, pero sin duda, si algún día quiero conocer Finlandia, sin duda. mm. ¿Y tú cuándo vienes a Chile a conocer Chile? Ah, esperamos que muy pronto. Yo Claro, quisiera, sin duda. Te esperamos acá. Te yo, esperamos. ah, ah, yo casi visité Chile, pero no tenía suficientemente dinero porque ah, yo, yo he, ¿cómo se dice? To travel. Olvidé Para porque viajar. viajar, sí, mi cerebro no funciona más porque estoy un poco cansado, sí. Viajé 2013 de México hasta Bolivia, a través todos los Wow. países. Entonces de México hasta Panamá por tierra en autobús y después en un, ¿cómo se dice? Velero, ¿no? Sailboat. En una lancha, barco, bote. Sí, sí, un bote a Colombia, entonces Ecuador, Perú, Bolivia. Y al inicio yo quería ir a la Tierra del Fuego, pero entonces yo cambié mi plan y quería ir a ver la Copa Mundial en Brasil, pero yo calculé después Colombia que no tenía suficientemente dinero y por eso yo, yo decidí que tengo que volver a Finlandia de Bolivia. Pero Claro, estuve muy cerca de Chile y otros países también. Por eso yo quiero viajar todo yo quisiera viajar en todos los restos de países en claro, Sudamérica. te esperamos Y acá cuando vengas a Chile, sin duda, eres bienvenido. sí, gracias, gracias. ¿Y tú tienes ahora alguna cosa que todavía quieres contar o alguna pregunta o No, bueno, yo creo que ya he contado lo más importante, pero muchas gracias por incluirme en tu podcast, ha sido un honor, un placer. Y bueno, nos veremos cuando yo visite Helsinki o cuando tú visites Santiago. vivo en Rovaniemi, está casi 1000 kilómetros de Helsinki, pero Oh, wow, ya, bueno, iré entonces a tu ciudad. sí, sí, sí. Y gracias por venir aquí y muchas gracias para todos. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego, gracias.